Capítulo 1. Introducción. La gente piensa que el trabajo de despacho es tranquilo. Se imaginan a alguien sorbiendo café, respondiendo por algún choque menor de tráfico, o tal vez por un gato atrapado en un árbol. Yo también solía pensar eso, antes de ponerme los auriculares por primera vez y darme cuenta de que el silencio es solo el sonido que hace la noche justo antes de dejar de ser silenciosa. Mi name es Renata Voss, y he trabajado en el turno de noche en el centro de despacho del condado de Callahan durante 6 años. Población, 41,000 habitantes, en su mayoría tierras de cultivo, autopistas de 2 carriles y un centro del pueblo que junta sus aceras a las 9. No es precisamente el tipo de lugar donde esperarías algo peor que una llamada por conducir ebrio o el incendio de un granero. Eso era lo que me decía a mí misma cuando empecé, al menos. Eso fue lo que me mantuvo cuerda durante los años fáciles. La sala de despacho es pequeña. 3 estaciones, luces fluorescentes zumbando y el parloteo bajo de los escáneres de fondo como insectos a los que dejas de prestar atención después de un tiempo. A mí me gustaba el turno de noche porque era mío. Marcus cubría el de día, Odalis el de la tarde, y de 1 a 7 el edificio nos pertenecía a mí y a cualquiera que tuviera la mala suerte de necesitar ayuda mientras el resto del condado dormía. Había atendido miles de llamadas para cuando esto empezó. Ataques al corazón, disputas domésticas, un niño que se había quedado encerrado en el baño y entró en pánico. Aprendes a mantener la voz nivelada sin importar lo que entre por la línea, porque el pánico es contagioso, y si te contagias tú, también lo hace la persona que te está llamando. Fue a finales de septiembre, cuando las llamadas empezaron a sentirse extrañas. No por el contenido era bastante ordinario al principio. Era algo que estaba debajo, una textura en el silencio entre las palabras. Recuerdo habérselo mencionado a Marcus durante el relevo de turno, sintiéndome estúpida incluso mientras lo decía. ¿Alguna vez has recibido una llamada que simplemente se siente mal? Como si hubiera algo escuchando al otro lado que no es el remitente. Marcus, que llevaba 12 años en esto y había escuchado todo tipo de horrores que una línea telefónica pudiera transportar, se limitó a encogerse de hombros mientras se ponía la chaqueta. Todo el mundo siente eso eventualmente. El desgaste del trabajo le hace cosas raras a tus oídos. Me dije que tenía razón. Me dije muchas cosas aquel octubre. La llamada específica que lo desató todo, la que todavía puedo escuchar si cierro los ojos y me lo permito, entró a las 2:47 de la mañana del día 9. La identificación del remitente mostraba un número de la ruta 9 pasando los viejos silos de grano, una zona con unas 6 casas y más campos vacíos que personas. Respondí de la manera en que siempre lo hacía. 911, ¿cuál es su emergencia? Había respiración al otro lado, lenta, sopesada. No era una respiración de pánico, todo lo contrario, de hecho, inquietantemente tranquila. Y por debajo, tan tenue que casi me convencí de que lo había imaginado. Algo que sonaba como un tarareo. Hola, ¿esto es el 911? ¿Puede oírme? La respiración continuó durante exactamente 1 segundo. Lo sé porque revisé el registro de llamadas después, obsesivamente, más veces de las que quiero admitir. Luego la línea se cortó. Lo registré como una posible llamada accidental de bolsillo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que te dice el entrenamiento que hagas. El 90% de las veces es una llamada accidental, un teléfono golpeado en el bolso de alguien,
Un niño jugando con el MVIL de sus padres. Pero me quedé allí sentada después, con la mano apoyada todavía en los auriculares, mirando fijamente la pequeña luz verde de mi consola, sintiendo ese tipo particular de frío que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. Algo en ese tarareo había sonado como si me estuviera tarareando a mí, no al azar, como si supiera que yo estaba escuchando. Capítulo 2. Sucesos extraños. Las llamadas de ese número siguieron llegando, siempre entre las 2:30 y las 3:00 de la mañana. Siempre la misma respiración lenta, el mismo tarareo distante, el mismo silencio sepulcral cuando intentaba obtener una respuesta. Busqué la dirección en nuestro sistema, una granja que pertenecía a una familia de apellido Kessler, sin antecedentes, sin historial de problemas, nada que explicara un patrón como ese. Intenté devolver la llamada al número una vez. En mi descanso, desde mi MVIL personal en lugar de la línea de despacho. Sonó 4 veces y luego respondió una mujer, con la voz pastosa por el sueño y la confusión. «Hola, ¿quién habla?» «Señora, le habla Renata Voss, del centro de despacho del condado de Callahan. Estoy haciendo un seguimiento de unas llamadas que han entrado desde este número en las primeras horas de la mañana. Nosotros no hemos llamado al 911. Su voz se agudizó, y el miedo se coló rápidamente. Nadie en esta casa ha tocado el teléfono esta noche. Ha estado en el cargador desde las 8. Le expliqué las marcas de tiempo, las fechas, las 7 llamadas a lo largo de 2 semanas. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración al otro lado, acelerándose. «No hay nadie más en la casa», dijo, muy bajito. «Solo estamos mi esposo, nuestro hijo y yo. Y el teléfono está abajo. Nadie está cerca de él. No dormí bien ese día». Eso también se convirtió en un patrón, dormir cada vez peor, con mi reloj biológico desajustado por trabajar de noche. Pero era más que eso. Era esa cualidad específica de pavor que se acumula cuando no puedes explicar algo, y tu cerebro sigue dando vueltas sobre ello de todos modos, mordisqueándolo como a un diente flojo. 2 noches más tarde, entró otra llamada desde una dirección completamente diferente, al otro lado del condado, la propiedad de los Osgood, una casa de alquiler cerca del embalse. El mismo patrón. La misma respiración lenta y deliberada. Esta vez, sin embargo, justo antes de que la línea se cortara, oí una voz, la voz de un niño, muy pequeña, muy lejos del receptor, como si hablara desde otra habitación por completo. Esta debajo de la cama otra vez. Luego silencio. Luego el tono de línea cortada. Presente un informe de incidentes. Mi supervisor, un hombre cansado y práctico llamado Hendrickson, que había visto todo tipo de cosas extrañas que este trabajo pudiera producir, lo leyó con un ceño cada vez más fruncido. Podrían ser niños tonteando. Las llamadas de broma a veces ocurren en cadena, por comportamiento de imitación. 2 casas diferentes, 2 familias diferentes. Ninguna conexión entre ellas que yo pueda encontrar. El mismo patrón exacto de respiración. La misma ventana de tiempo, con una diferencia de 20 minutos arriba o abajo. Escuché mi propia voz elevarse más de lo que pretendía. SEOR. Llevo 6 EOS haciendo esto. CMO suena una llamada de broma. Esto no y es eso. Me miró durante un largo momento, y algo en su rostro me dijo que no era tan escéptico como fingía ser. Sigue registrándolas. Si la situación escala, enviaremos una unidad para hacer una verificación de bienestar. Escaló
3 noches después. La llamada provino de la granja de los Kessler otra vez, la primera dirección, a la que yo misma había devuelto la llamada. Pero esta vez no hubo respiración ni tarareo. Esta vez hubo gritos, la voz de una mujer, cruda e inmediata, cortada a los 4 segundos como si alguien le hubiera arrancado físicamente el teléfono de las manos. Envié una patrulla en menos de 90 segundos. Me quedé en la línea todo el tiempo, escuchando nada, un canal abierto lleno de un silencio tan total que se sentía como presión contra mis tímpanos. El tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que contiene la respiración. Los oficiales llegaron y encontraron la casa a oscuras, la puerta principal sin llave y a todos los miembros de la familia Kessler presentes y localizados, dormidos en sus camas, completamente ajenos a que alguien hubiera pedido ayuda. Capítulo 3. La oscuridad crece. Hendrickson revisó las grabaciones después de eso, todas ellas retrocediendo a través de cada llamada extraña de cada dirección, y nos sentamos juntos en la pequeña oficina del fondo a escucharlas en bucle, intentando encontrar el hilo conductor que conectaba a estos hogares. Fue entonces cuando encontramos el detalle que me erizó el vello de los brazos. Cada una de las direcciones que había generado una de estas llamadas había sido visitada, en algún momento de los últimos 30 AOS, por el mismo equipo de primera respuesta. No el mismo departamento en todos los casos. El condado se había reorganizado 2 veces. El personal había cambiado, pero había un nombre que aparecía, una y otra vez, enterrado en los viejos registros de incidentes. El ayudante del sheriff Warwick Voss, mi grandfather. No había pensado en él en años. Había muerto cuando yo tenía 19 años, de un ataque al corazón en su propio camino de entrada, y la familia no hablaba mucho de él, siempre había habido algo tácito y pesado. Cada vez que salía su nombre en las vacaciones, los adultos intercambiando miradas por encima de mi cabeza, las conversaciones redirigidas con esa fluidez particular que proviene de una larga práctica. Saqué su expediente de personal al día siguiente, técnicamente en contra del protocolo, y utilizando un código de acceso que probablemente no debería haber conservado de una rotación de entrenamiento años atrás. La mayor parte era irrelevante. Paradas de tráfico, llamadas domésticas, trabajo policial rural estándar, pero había un archivo de caso de 1994 que me revolvió el estómago cuando lo abrí. El incendio de una casa en la ruta 9, el mismo tramo de carretera que la casa de los Kessler, tal vez a media milla de distancia. Una familia de 4 miembros. El informe era escueto, clínico, el tipo de lenguaje que los departamentos utilizan para mantener la tragedia a distancia. Incendio de estructura, causa indeterminada, 4 víctimas mortales. Official de primera respuesta. El ayudante W. Voss. Adjunto al archivo. Metido en una funda de pruebas que claramente había sido resellada en algún momento. Había una sola fotografía en blanco y negro. Una granja envuelta en llamas, humo negro brotando contra el cielo nocturno y, en la esquina del encuadre, apenas visible, una pequeña silueta pálida de pie al borde de la línea de árboles, observando el fuego arder. No distinguía ningún rostro, solo una silueta. Solo la sugerencia de alguien que permanecía muy quieto mientras una casa y todos los que estaban dentro se quemaban a 30 pies de distancia. Se la mostré a Hendrickson. Se quedó callado de una manera que nunca antes le había visto, moviendo la mandíbula como si masticara palabras que no quería pronunciar. Recuerdo haber oído hablar de este caso, dijo finalmente, antes de que tu abuelo falleciera. Solía hablar de ello a veces. A altas horas de la noche, cuando se tomaba unas cervezas, decía que faltaba un niño,
Un quinto miembro de la familia, una hija. Nadie encontró nunca un cuerpo. Él siempre decía... Hendrickson se interrumpió. Decía que todavía la escuchaba a veces. En las llamadas, tarde en la noche. Decía que no fue el trabajo lo que lo rompió, sino ella. Esa noche, a las 2:51 de la mañana, sonó mi propio teléfono, no la línea de despacho. Mi MVIL personal, apoyado en la consola junto a mi café, iluminando la pantalla con un número que reconocí al instante. La granja de los Kessler. Respondí con el corazón martillándome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Hola? Respiración, lenta, paciente, y luego tan suave que tuve que presionar el teléfono con fuerza contra mi oído para captarla, una voz pequeña, cantarina, casi dulce. El abuelo prometió que vendría a buscarme. Nunca vino. Capítulo 4. Terror. No dormí nada después de esa llamada. Me quedé sentada en la sala de despacho hasta que mi turno terminó a las 7, mirando fijamente mi teléfono como si fuera a sonar otra vez, sintiéndome vigilada por algo que no podía localizar, que no podía nombrar, que no podía explicarle a nadie sin sonar como si hubiera perdido la cabeza. Le dije a Odalis cuando llegó para el turno de la tarde que no me sentía bien. No era una mentira, exactamente. Sentía la piel demasiado tensa. Mis pensamientos patinaban hacia los lados cada vez que intentaba concentrarme en algo. Las llamadas no cesaron. Empeoraron. 2 noches después, entró una llamada desde un teléfono público real. Uno de los 3 que quedaban en todo el condado, situado afuera de una gasolinera clausurada en la ruta 9 a menos de 1 milla de donde aquella granja se había quemado en 1994. Los teléfonos públicos no llaman al 911 por accidente. Alguien tiene que estar físicamente allí, tiene que levantar el receptor. Tiene que marcar. La atendí yo misma. No sé por qué. Podría haber dejado que otra compañera respondiera, pero algo me arrastró hacia esa consola como una mano en la nuca. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz que respondió no era la voz pequeña, dulce y cantarina de antes. Esta era diferente. Más vieja, más ronca, como arrastrada por la grava y hablaba despacio como si saboreara cada palabra. Encontraste la fotografía. Se me enfriaron las manos sobre el teclado. ¿Quién habla? Tu abuelo también me vio. Se paró justo donde yo estoy parada. Miró cómo se quemaba la casa y no entró. No por mí, no por ninguno de nosotros. Una larga pausa, llena de algo que podría haber sido estática o respiración. Realmente no sabía decirlo. Él hizo promesas. Todo el mundo hace promesas cuando el fuego ya ha empezado y es demasiado tarde para cumplirlas. No entiendo qué es lo que quieres. Quiero que alguien venga a buscarme. Eso es todo lo que he querido. La voz cambió de nuevo, quebrándose de repente hacia el mismo registro de NIA pequeña de antes, un cambio alarmante por su velocidad, como si 2 personas distintas se tornaran dentro de la misma garganta. Dijo que volvería. Dijo que esperara justo aquí. Esperé tanto tiempo. La línea se cortó. Me quedé allí sentada en la sala de despacho, sola a excepción de Marcus, que estaba a 2 consolas de distancia, absorto en su propia llamada. Completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir a 3 pies de él. Sentí el horror particular de ser el único testigo de algo. El terror aislante de saber que si contaba toda la verdad, pensarían que me había quebrado bajo la presión del trabajo, de la forma en que a veces les ocurre a los despachadores. Conduje hacia la ruta 9 esa mañana, en lugar de ir a casa. No sé qué esperaba encontrar,
Viejos hilos de grano se alzaban exactamente donde siempre lo habían hecho, oxidados y silenciosos bajo un cielo gris. Media milla más ala, donde el archivo decía que había ocurrido el incendio, no había más que un terreno baldío cubierto de maleza. No se veía ningún cimiento, ninguna marca, nada que indicara que 4 personas habían muerto allí y una quinta simplemente se había desvanecido en la oscuridad. Permanecí al borde de ese terreno durante mucho tiempo, mientras el viento frío de octubre me atravesaba la chaqueta, y lo sentí. La misma sensación de las llamadas telefónicas. El mismo sentimiento de ser observada por algo paciente, algo que había estado esperando mucho tiempo y finalmente había encontrado el hilo que conducía de vuelta a ello. Detrás de mí, desde la línea de árboles, escuché un tarareo, la misma melodía de la primerísima llamada. No me di la vuelta. Me subí a mi coche y conduje directo a la oficina de Hendrickson. Capítulo 5. La verdad, Hendrickson había estado investigando por su cuenta mientras yo no estaba, y lo que había encontrado encajaba la última y peor pieza del rompecabezas. El incendio de 1994 no había sido un accidente. La investigación había concluido discretamente que, aunque nunca llegó a los periódicos ni figuró en ningún registro público más allá de una sola línea enterrada en un viejo expediente, presencia de acelerante, punto de origen compatible con ignición intencionada, sospechoso fallecido, caso cerrado. El padre lo había hecho. Algún tipo de crisis mental, de esas que nunca se anuncian hasta que es demasiado tarde para que alguien las detenga, y había cerrado las puertas con llave y prendido fuego a la casa con su esposa, sus 2 hijos y él mismo dentro. La hija, de 9 años, que figuraba en las notas únicamente como Kay. Renner había sido la única que logró salir. Había corrido a casa de un vecino, histérica, descalza, con graves quemaduras en un brazo, y mi abuelo había sido el primer oficial en llegar al lugar. Según las notas que encontró Hendrickson, que nunca se había digitalizado correctamente, mi abuelo le había dicho a la NA que esperara al límite de la propiedad mientras él entraba a buscar supervivientes. Le prometió que volvería enseguida por ella. Nunca lo hizo. En el caos del incendio, con la llegada de los bomberos y el colapso de la estructura, alguien le perdió el rastro a una NIA de 9 años traumatizada que esperaba sola en la oscuridad al lado de una casa en llamas. Para cuando alguien pensó en buscarla de nuevo, simplemente había desaparecido, sin rastro, sin cuerpo. El caso se archivó discretamente dentro de la tragedia mayor y se cerró. Y mi abuelo cargó con esa promesa incumplida durante el resto de su vida, bebiéndosela a altas horas de la noche, contándole versiones a medias a una nieta demasiado joven para entender lo que estaba escuchando. No está rondando las casas, dije, comprendiéndolo todo de golpe, de manera fría y completa. Está rondando la promesa. Ha estado esperando a que alguien vuelva por ella durante 30 años. Y cada familia en cada casa cerca de esa carretera ha estado lo suficientemente cerca como para que ella se estirara hacia ellos, esperando que uno fuera finalmente él. El rostro de Hendrickson se había vuelto gris. Ahora te ha encontrado a ti, a su sangre. Creí que puedo terminar lo que él empezó. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. Creí que puedo ir a buscarla. Esa noche, mi teléfono sonó exactamente a las 2:47. No respondí de inmediato.
Dejé que sonara 4 veces, 5, mirando la pantalla, el número que ahora reconocía al instante, el teléfono público afuera de la gasolinera, a media milla de donde una NIA de mi edad había esperado sola en la oscuridad un rescate que nunca llegó. Finalmente contesté. Ya voy, dije, antes de que ella pudiera decir nada. Voy a buscarte. Capítulo 6. Pesadilla final. Conduje hacia la ruta 9 sola, en contra de cada pizca de mi entrenamiento y del sentido común, con los faros cortando un estrecho túnel a través de una oscuridad que se sentía más densa de lo que debería, presionando contra las ventanillas como algo con peso e intención. El terreno baldío se veía diferente de noche, mal de una forma que no podía articular. La maleza parecía más alta, el aire más frío, y al bajar de mi coche y pisar el suelo agrietado y ahogado por las malas hierbas, oí el tarareo subiendo desde la línea de árboles, más cerca ahora, más cerca de lo que había estado jamás. Estoy aquí, llame con fuerza, con la voz temblando a pesar de todo lo que hacía por controlarla. Vine, como te prometieron. El tarareo se detuvo. Salió de entre los árboles despacio y, aún ahora, al describirlo, siento ese mismo vacío frío en el estómago. CVIA exactamente de 9 AOS, tal como debió verse la noche en que el fuego se llevó a todos los que amaba, hasta la marca quemada en su arm izquierdo, hasta los pies descalzos, hasta los ojos amplios, oscuros y pacientes que habían esperado 3 décadas a que alguien finalmente cumpliera una promesa hecha en el peor momento de su vida. Volviste, dijo, y su voz contenía algo que yo no esperaba. No era amenaza, no era hambre, sino una esperanza pura y dolorosa, tan genuina que era casi peor que el miedo. Ya estoy aquí, dije, y lo sentía de verdad, cada palabra. De pie en ese campo con las lágrimas congelándoseme en la cara por el frío de octubre. Siento mucho haber tardado tanto. Lo siento muchísimo. Ella sonrió y por un momento, un solo momento suspendido, el campo volvió a sentirse cálido, el viento se detuvo y algo en el aire se elevó, como un suspiro contenido que finalmente se libera después de 30 años. Entonces extendió su pequeña mano quemada y la cerró alrededor de la mía. Y sus dedos estaban fríos, tan fríos que cuenaban lo suficiente como para hacerme soltar un jadeo. Y no pude soltarme, aunque cada instinto me gritaba que corriera. Ahora tú tampoco puedes irte, dijo, todavía sonriendo, mientras su voz se superponía en algo más viejo. Algo con 3 décadas de espera corrompidas en su interior. Así y es como funciona. Alguien siempre tiene que quedarse atrás a esperar al siguiente. Lo último que recuerdo con claridad es el campo oscureciéndose, de golpe, como un interruptor apagado en algún lugar fuera de mi alcance. Encontraron mi coche a la mañana siguiente, aparcado y vacío en el arcén de la ruta 9, con el motor todavía en marcha y la puerta del conductor abierta. Nunca me encontraron a mí. El caso sigue abierto, técnicamente, archivado junto a una investigación de incendio provocado de hace décadas de la que a nadie en el departamento le gusta hablar. A veces, me dicen, los nuevos despachadores del condado de Callahan todavía reciben llamadas de ese tramo de carretera, tarde en la noche, siempre alrededor de las 2:47. Una respiración lenta y paciente, un tarareo tenue. Y ahora, si escuchas con suficiente atención por debajo,
Dos voces en lugar de una, la de una NIA y la de una mujer, tarareando la misma melodía juntas en una oscuridad que nunca termina de levantarse.